Entramos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas, decía el salmista, ¿verdad? Y yo creo que no hay mejor manera de presentarnos delante de Dios que alabando, adorando y siendo bien o muy, muy agradecidos. Sin más preámbulo, hoy le pedí al pastor Héctor Vázquez que él nos comparta una reflexión con la palabra. Y pues te escuchamos, Héctor, y muchas gracias por aceptarlo. Gracias, muy amable. Ayer cuando leí que me estaba invitando a compartir, lo leí como a las 12 de la noche, pero siempre tiene que estar uno preparado para compartir algo, ¿no? Siempre tiene que tener una palabra lista para darle a otro lo que Dios tiene en tu corazón, en tu vida. Y quisiera orar para que esta parte de la Escritura nos haga reflexionar. Señor, te doy muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros, porque siempre has estado en medio de nosotros y siempre has cuidado de nuestra vida, Señor. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que puedas guiarme a mí, pero también que puedan escuchar mis hermanos y ser tocados por tu Santo Espíritu. Que tu palabra sea la que fluya en sus corazones, más que 1000 palabras mías, una palabra tuya llegando al corazón de mis amigos pastores. Yo quiero predicar hoy con entendimiento, con sencillez, pero con pasión, para que también ellos puedan recibirlo con entendimiento, con sencillez, pero que también les pueda apasionar la parte que voy a hablar de la Escritura, Señor. Tú eres bueno y hasta el día de hoy tú nunca nos has faltado. Así es que gracias, Señor, por darme el privilegio de ser parte de esta comunidad en la cual puedo compartir un poco de lo que tú, Señor, mucho me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pensando en esto, la primera frase que dije ahorita, o la última frase que dije ahorita, por lo regular se convierten en speech, ¿verdad? Ya los cristianos tenemos muchas frases repetitivas, tenemos muchas cosas que parecen que ya son hechos, que ya son naturales en nosotros, pero a veces los convertimos. Los cristianos tenemos también rezos como los católicos. A veces repetimos palabras por repetirlas y no tenemos un fundamento en nuestro corazón que sea firme y claro. Algo que Dios me dio en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, no solamente en México, sino en todo el mundo hablamos y se habla mucho de una Agenda 2030, se habla de todo lo que está pasando en la humanidad, de la manifestación de la iniquidad, y todo esto conlleva a tener una idea correcta de que saber que vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, y aunque teológicamente mucha gente dice que siempre ha habido muchos apocalipsis o muchas tiempos finales para la misma humanidad, o que han creído que era el tiempo final, pero era la manera en que se manifestaba la maldad. Podemos decir hoy claramente que es mucho más cercano el tiempo del Señor que aquellas otras crisis de manifestaciones, ¿no? De la maldad. Y quiero hablar de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de todo vuestro pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. A mí me gusta entender esta parte en el versículo 2 que dice: no te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar. Y esa es la parte en donde ataca más el enemigo, donde la iglesia a veces ha perdido el sentido correcto, porque la lucha más grande está en nuestra mente, en nuestra alma, en donde estamos teniendo ese conflicto. Hoy en día se ha diluido tanto el pensamiento del verdadero o del evangelio por el pensamiento de los cristianos. Ahora hemos dejado que se vaya más hacia corrientes más humanistas, el mismo cristianismo, por decir frases como en las iglesias ya les cuesta trabajo decir infierno, pecado, muerte eterna, y no, pastor, es que eso ahuyenta a las ovejas. Pero desde el primer siglo hasta este siglo, desde que el Señor nos dejó el legado de dar las buenas nuevas, era para salvación de la perdición que viene para la humanidad si no tiene a Cristo en su corazón. Entonces,
Es algo que a veces se ha querido diluir el evangelio y la pureza del evangelio. Y el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica, no se dejen mover fácilmente. ¿Por qué diría el apóstol a una iglesia que tenía bases sólidas, no se dejen mover fácilmente? Bueno, resulta de que muchas veces dice, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Y aquí es interesante, está diciendo, habrá gente que pueda meter información, te pueda infundir temor, y mucha gente a veces pierde la sensibilidad de buscar a Dios por muchas cosas que estamos viendo. Pero versículo 3 vuelve a utilizar algo que va a nuestra mente y a nuestro razonamiento. No, nadie os engañe en ninguna manera. Primero dice, no se turbe vuestra mente y no te dejes engañar. ¿Cómo es la sutileza de Satanás? Satanás va a utilizar siempre la manera de movernos de nuestras bases, de nuestras convicciones, por medio de pensamientos. Las convicciones nos pueden ser movidas cuando nuestros pensamientos son desarraigados de lo que creíamos o de lo que estábamos haciendo. Perdemos convicciones y entonces, porque nos dejamos influenciar por tantas cosas. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Muchas veces hemos metido más información que la palabra. Cuando yo empezaba a predicar de chico, bueno, todavía estoy joven, ¿verdad? Pero cuando empecé a predicar, resulta que mi coach espiritual era mi madre, que estaba siempre viendo que predicaba. Y digo coach porque han visto esos entrenadores de béisbol que hacen las señas así, ¿no? Y le van dando mi mamá cuando yo decía, y yo estaba empezando a predicar y decía, bueno, les voy a contar un chiste, mi mamá. No, bueno, no, hoy no cuento chiste. O decía algo y me decía, y hasta me iba controlando porque pues yo venía muy desbocado, no sabía cómo expresar lo que Dios me había dado y ella de alguna manera me iba ayudando. La verdad es que tuve una mamá muy, muy llena del Señor que me ayudaba, pero la frase más incómoda que yo recibí de mi madre cuando bajaba de predicar, y a veces bajaba emocionado, contento, y le decía a mi madre, ¿qué te pareció? Y sus palabras eran tan sutiles, tan sencillitas, sin tanta fuerza de impacto, pero me las decía así. Me decía ella así, mucha paja y poca palabra. Eso era un golpe para mí muy fuerte porque ella decía, hablaste muchas cosas, pero fue poco lo que habló el Señor por medio de su palabra. Y esto me llevó a entender que a veces lo que necesita, no a veces, lo que necesita la iglesia es la palabra, el fundamento, como parte de esa convicción. Si no hay palabra en su corazón, si no hay enseñanza directa de la palabra, las convicciones a veces son vanas porque a veces son muchas ideas, muchas criterios personales, que por eso también la iglesia se ha fragmentado tan grande, que algunos dicen, esto sí, esto no. ¿Por qué? Por moralidades, por convicciones personales o por criterios personales. Y lo que nos enseña aquí la Escritura, y bueno, quiero nada más leerles 2 Corintios capítulo 2, precisamente versículo 11, que aquí es lo que dice el apóstol a Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y está hablando, está trabajando, está buscando cómo movernos de la estructura correcta de lo que vendrá y lo que será en nuestra vida. El apóstol Pablo a los de Tesalónica le está diciendo, hey, no se turben, no se asusten, no cambien, no sean fácilmente movidos de su manera de pensar, pero no se dejen engañar. ¿Cómo somos engañados? Bueno, Irineo de León, uno de los padres de la iglesia, llegó a decir que una mentira por sí sola no tiene fuerza, pero una mentira llena de verdades se convierte en una mentira poderosa. Y algunas veces la realidad es que si la palabra de Dios no es el fundamento y el centro del predicador, puede estar llena de emociones, puede estar llena de filosofías, puede estar llena de criterios personales y puede estar llena también de fundamentos humanistas. Y se oyen muy bonitas, hay predicaciones, me tocó escuchar a un joven una predicación muy buena, pero sin palabra, digo, muy buena en el sentido que estuvo muy emocionante, muy empujada, echada para adelante, pero me tocó ver que jugaba con mucha alegoría, cuando realmente
lo que tenemos que hacer es decir la verdad como es, no alegorizar. La alegoría sirve para poder dar una idea, pero no vivir el evangelio como una alegoría. Y eso fue lo que a mí me impactó y dije, eso es lo que nos está faltando. La gente está entrando en un problema y lo he dicho muchas veces, la iglesia está enseñando, o la nueva ola de pensamiento doctrinal está enseñando antropocentrismo. Está diciendo, tú eres el centro. Dios quiere hacer esto contigo, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere dar esto. Y entonces nos llenamos de ego y pensamos, ay, es todo para mí, ay, qué lindo, cuando debemos de darle toda la honra y toda la gloria a Dios y decir, tú eres el todo, tú eres el que vas a venir a salvarnos, tú eres el al que debo de darle honra y gloria. Y si sirvo es para ti, y si lo hago es para ti, y si aprendo es porque quiero más de ti. La diferencia entre conocer de la palabra de Dios y conocer al Señor como centro de nuestra vida y hacerlo parte de nuestra vida, hay una gran diferencia. Y cuando sigue diciendo versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes que venga la apostasía. Y aquí yo sé que hay muchos que les gusta la escatología, a mí me gusta la escatología, pero ¿cuántas veces a los escatólogos se convierte en una doctrina principal y no hablan de todo lo que es el evangelio, todo lo que es la enseñanza? Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, no dice la principal escatología es lo principal en tu vida y la primero, lo único es escatología. Yo he tenido amistades en donde todo es escatología. Y si dices, no, mira, es que el Señor es, sí, pero porque pasará esto, esto. Y se van hacia un rumbo en donde tenemos que llevar un mismo sentir. Y lo que quiero darte a entender es que el apóstol Pablo conocía bien los tiempos finales, pero él siempre llevaba a una reflexión, no te dejes engañar. ¿De qué te sirve saber tanto de escatología si no vives una vida plena en santidad para el Señor? Si no caminas correctamente en la voluntad de Dios. Y esto es lo que está pasando hoy en día. La gente tiene muchas razones, muchos conocimientos, y decía por ahí una neuropsiquiatra, en un mundo lleno de información hay poca formación. Y esta es una realidad. La iglesia tiene mucha información, pero ha perdido esa formación ¿de qué? De convicciones, de tener resoluciones. Esto es lo que Dios me enseña y esto es lo que debo de hacer. Miren, quiero brincarme cuando está hablando esa parte, no porque no sea importante, sino hacia donde quiero llegar. Versículo, versículo 10. Después de hablar de la manifestación del hombre de pecado, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Miren, no sé, en otros estados, en otros países, pensé que se me había caído estamos bien. Vemos que en algunos lugares ha crecido el evangelio, pero yo puedo ver en mi ciudad que es más complicado el evangelio. Pueden crecer iglesias, pero el evangelio no ha crecido. Voy a volver a decir esto. Han crecido tal vez iglesias, pero el evangelio no ha crecido. Han cambiado de un lugar a otro solamente. Han buscado nada más un confort en un lugar en donde se sientan más apapachados, pero menos comprometidos. Algunas veces le digo a la iglesia, cuando éramos niños, mi mamá cuando me levantaba no me decía si quería ir a la iglesia, no me preguntaba si tenía ganas, me llevaba. Y la iglesia era un compromiso natural de los cristianos y el servicio tenía que ser algo natural en el cristiano. Pero también podemos ver con tranquilidad que tristemente la iglesia se ha convertido solamente en un tiempo de sentirse cómodo. Tal vez en otros países, en otros lugares, pero en nuestro país la iglesia ha caído en el juego del confort, el juego de si me siento a gusto me quedo y si no, hay otra iglesia que tiene asientos de piel o tiene asientos reclinables o tiene una alabanza más bonita o el sistema de iluminación juega muy bien y a veces están cayendo en querer sentirse cómodos y porque de alguna manera el evangelio ha cambiado en la mente de la gente, no ha entendido que el evangelio no tiene cambio, pero nosotros hemos querido cambiarlo. El evangelio no ha cambiado, pero nosotros hemos querido deformar el evangelio por la modernidad que estamos viviendo.
Y hoy en día eso es lo que nos está pasando. Pero si se fijan, versículo 10 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué es lo que necesitamos? Realmente hablar la verdad. ¿Sabes qué? Tú necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador, porque vendrán tiempos peligrosos y llegará el momento en donde la ira de Dios llegará a tu tope y será derramada la copa de la ira, y los que están en Cristo vendrán a vida nueva y los que no, a perdición. A lo mejor me podrás decir, pastor, te ves muy religioso, pero es una realidad. Lo dice la Escritura. El Señor Jesús dijo que iba a apartar a los cabritos de las ovejas. El Señor mismo Jesús habló del infierno. El mismo Señor Jesús habló de la perdición del hombre. Entonces, vean el versículo 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y podemos decir, sí, esos inicuos, pecadores, los que no han querido saber nada. Pero ¿qué está pasando? Cuando oí que mi pastor llegó a decir un día que la maldad del hombre se multiplicará, ¿no? Y decía, pensamos en los de afuera, pero ¿por qué no los de adentro? Y a mí me impactó mucho ese momento cuando dijo él eso, porque dije, es cierto, la iglesia se está haciendo de alguna manera fría, no tiene ese corazón para ir por las almas perdidas. Ahora si les decimos, vamos a salir a una campaña evangelística, algunos hasta te hacen caras como, ay, pastor, ¿por qué quiere esto? Ya, eso era de los 70s, de los 80s, dicen por ahí algunos. Pero la realidad es que el evangelio es desde el principio. La gran comisión era ir y ganar. Ir y discipular, ir y bautizar, ir y llevar a las personas a una nueva vida. Pero no hemos entendido esto hoy en día. ¿Por qué? Porque se oye difícil la palabra, el evangelio no se diluye, lo hemos diluido en nuestros pensamientos. Vuelvo a decirlo, el evangelio no se diluye, lo hemos diluido nosotros en nuestros pensamientos, hemos diluido la razón correcta de lo que es el evangelio. Y sigue diciendo, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Me gusta mucho esto porque le llega a decir a la iglesia, hey, pero hay siempre un remanente, hay una gente que está queriendo buscar siempre el rostro del Señor, que está siempre entendiendo que tiene que romper con todos los paradigmas de este mundo, de este tiempo, de estas razones, de estas filosofías, y vamos contracorriente. Yo sé, a mí me ha pasado mucho. Hace poquito vinieron los de un grupo de iniciativa ciudadana a decir, porque vienen los Juegos Gays aquí a Guadalajara en noviembre, y hay que manifestarnos, y hay que decir que no, y hay que pelear. Y yo les decía, pero lo principal es que hay que blindar a la familia con la palabra, hay que llevar a la iglesia a que tenga convicciones, porque puede ser que a lo mejor alguien esté gritando no al homosexualismo, pero a lo mejor tiene una tendencia homosexual, y se oye fuerte lo que estoy diciendo, pero es una realidad. ¿Cuántas veces dice la gente, oye, nos hemos encontrado con amigos pastores que sus hijos han tenido luchas con la homosexualidad? ¿Por qué? Porque el mundo está acaparando su mente y su corazón. Y sigue diciendo la Escritura, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. La fe a la verdad. Tenemos que tener una certeza de que lo que dice su palabra es la verdad. Lo que dice Dios en su palabra es la verdad, pero ¿cuántas veces la gente sigue luchando en su mente y sigo diciendo esa lucha que hay en nuestra cabeza, esa pugna que hay en nuestra cabeza, ha diluido la verdad y el contentamiento de quién es Dios en nuestras vidas? Porque si me va bien, creemos que Dios está con nosotros, pero si me va mal, tenemos que creer que Dios está con nosotros. Le tenemos que honrar en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Tenemos que creer que esa es la verdad, que Él nunca nos dejará, que podremos vivir diferencias en muchas cosas. Versículo 14. Por lo cual Dios los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina. ¿Cómo se retiene la doctrina? Pues por medio de la Escritura, por medio de la palabra, por medio del conocimiento, guiados por el Espíritu Santo, claro, porque hay gente que es un cabezón, es mucha palabra, pero poca vida en Cristo, ¿no?
está bien lleno de la Escritura, pero no tiene una relación íntima con el Espíritu Santo y no está fluyendo el entendimiento. Entonces, yo creo que estar firmes y retener la doctrina, la primera parte, que creo que casi podría llegar a decir nuestra conclusión, para no ser engañados, para no ser movidos de nuestro modo de pensar. Tiene que ser retener lo que ha sido dado por Dios a nuestras vidas. Algunas veces hemos dicho, es que yo no soy tan bueno para recordar versículos de la Biblia y somos pastores. Algunas veces yo he dicho, ay, este versículo, ¿cómo va? Pero no es que sepamos de memoria todos los versículos, no es que tengamos en nuestra mente los 1188 capítulos y que sepamos todo, pero sí que podamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo y estar viviendo la Escritura día con día. Pero tenemos que ser el ejemplo para la iglesia. Esta es la realidad. ¿Cómo puedo? A mí me pasó hace mucho, yo estaba sufriendo por un hijo que se fue de la casa. Y yo le parecía a María Magdalena con mi pastor Eliud y le llamé para pedirle abrazo y consuelo y le dije, ay, es que se me fue mi hijo, y llore, ¿no? Y con su dulce manera de preguntar me dijo, ¿y tú predicas fe? ¿Dónde está entonces tu fe? Y yo, ay, Dios mío, me dio, en vez de sentir el apapacho, me dio cinturonazo, no te me pongas chillón, levántate, no llores. Y esa es una realidad del pastor, los hijos de Dios, los que servimos, tenemos que ponernos las pilas, decir, bueno, estoy enseñando certeza, confianza, debo vivir en certeza y confianza. Estoy enseñando que el Señor viene por nosotros, enseñarlo es primero vivirlo, tener convicciones y afirmación en nuestro corazón. Si yo estoy afirmado en Cristo y si yo estoy convencido de que Él estará conmigo a pesar de lo que venga, entonces lo voy a expresar con una naturalidad. Y entonces voy a poder ser ejemplo para otros. Como le decía Pablo a Timoteo, ser ejemplo en varias cosas, ¿no? Y hasta le dice hasta pureza. Tiene que ver con todo lo que estamos en palabra, le llega a decir. Entonces, tenemos que tener convicciones firmes y fuertes para que cuando nosotros enseñemos, la gente pueda tener esa seguridad, esa convicción. Algunas veces yo llegué a decir, ¿cómo puedo permear a la iglesia de que tenga una convicción? Y entonces el Señor me llevó a investigar qué es permear. Entonces es derramar un líquido en un cuerpo poroso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Estar derramando la palabra en esos cuerpos porosos de mis hermanos. Estar dando palabra, porque tarde o temprano llegará el momento en donde verás la obra de Dios, porque el que convence es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi trabajo? Estar convencido, estar seguro, estar firme y entonces dar la palabra para que cuando otros estén recibiendo puedan ser impactados. Me recuerdo una anécdota de mi padrino Charles Spurgeon, que un hombre que duró 20 años con él, ayudándole, apoyándole, un día dijo, acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Y entonces Charles Spurgeon le dice, pero pues has estado 20 años conmigo. Y le dice, sí, pero es que siempre te seguía a ti, pero he aprendido hoy a seguir a Cristo antes que a... Les enseñamos con nuestra persona o por medio de una carta. Yo sí quisiera que pudiéramos ser tan seguros de lo que enseñamos, pero seguros de la palabra, más que de filosofías y pensamientos humanos, más que doctrinas humanas y más que criterios personales. ¿Saben? La iglesia se desborona por los criterios personales. Se desborona porque, vamos, que yo pienso que el pastor no se debe de poner un collarcito que parece que trae un rosario y ya, se acabó el problema, ¿no? No, a mí me gusta que el pastor no se ponga playera, que ande siempre de corbata. Y el pastor quiere que unos así, las hermanas pónganse el velo y que falda larga y no se pinte y esto. Y esto son criterios que van desboronando el verdadero sentido del evangelio. Tenemos que entonces decirle, sí, Señor, lo que tú me enseñas, más allá de un criterio personal. Porque ¿sabes qué? Cuando tengo la Biblia es para mí, no es para pegarle al otro. Cuando llega una verdad es para mí, no es para querérsela imponer a otro. Porque cuando esa verdad llega, impacta mi vida, entonces mi manera de vivir,
va a impactar a otro. Esa es una realidad. ¿Cómo es que antes la gente podía ser tocada porque veía a los cristianos? Yo les digo, yo nací, crecí en el Evangelio desde niño. Y saben que el cristiano sí tenía una diferencia de la manera de hablar, de comportarse a los no cristianos. Hoy en día es muy complicado saber quién es cristiano y no cristiano, solamente por su comportamiento. Pero ¿saben qué? Es porque hay que permitir que la palabra permee en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea la que esté inundando y humedeciendo con su espíritu. Voy a usar alegóricamente humedeciendo ese cuerpo poroso, que seamos una esponja de recibir las cosas de Dios, pero no de las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Termino con esta parte. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, conforte nuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Que podamos ser confirmados en toda buena palabra y obra. Que sea realmente Dios el que nos haga tener convicciones plenas, para tener resoluciones plenas. Miren, el pensamiento debe de ser inundado por la palabra de Dios, porque hay tantas cosas que se meten a nuestra cabeza. Pero cuando la palabra llega a nuestra mente y a nuestro corazón y se convierte en una convicción, entonces empezamos a tener resoluciones correctas. Y esas resoluciones es, así le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, esto ofende a Dios, esto no, esto sí. Pero porque Dios es el que te está permeando por medio de su palabra. Pues eso es lo que Dios me dio para compartir. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, yo les diré algo. Miren, dos cosas. La primera, regularmente cuando los pastores escuchan una predicación que los confronta o los pudiera llegar a confrontar con una verdad en sus vidas, regularmente tenemos una respuesta bíblica para decir por qué no aceptamos lo que nos están diciendo. En otras palabras, nosotros tenemos la razón, ¿no? Y bíblicamente hasta podríamos fundamentar el por qué sí o el por qué no, ¿eh? Pero yo me atrevo a cuestionarnos y decir, ¿pero verdaderamente predicamos la doctrina de Jesús? Y la primera vez que en una ocasión se me ocurrió preguntar cuál era esa doctrina a un grupo de pastores, me sorprendí viendo cuántas respuestas no iguales o diferentes pudimos encontrar. Pastores que enfatizaron la autoridad o el poder o los dones o el Espíritu Santo o la alabanza, la adoración y tantas cosas que no estábamos, no, como grupo ese día no nos pudimos poner de acuerdo de cuál era la sana doctrina. Y eso lo único que provoca es que cada quien jale por su lado, ¿no? Ay, ya se me fue, Héctor, ya no lo veo. No te me pierdas, hijo. Cada quien jale por su lado. Yo estoy de acuerdo que sí hay una visión de Dios para cada ministerio y para cada congregación también, pero cuando esa visión se vuelve la visión que sustituye la comisión del Dios para la iglesia, tenemos un gran problema, ¿no? Lo digo con todo respeto, nadie se lo tome o se ponga al saco, pero iglesias que dicen, somos una congregación llamada a trabajar con los que tienen la necesidad de amar tanto el dinero que se los queremos quitar. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero queremos ir solo a los ricos, porque ellos necesitan más de Cristo que los pobres buscan al Señor solitos, ¿no? Cosas por el estilo me hacen pensar, pero cuando oigo algo como esto, que sí necesariamente tiene que confrontarnos, estamos en la sana doctrina, también pienso en cómo podemos ser engañados. Y tomo un poquito de lo que decía Héctor, ¿verdad? Creo que citaste a Irineo, padre de la iglesia, Héctor. Sí, ¿verdad? Irineo de León. Gracias, Irineo de León, estoy bien. Yo recuerdo que en alguna ocasión he predicado algo como la fuerza de una mentira radica en la sutileza con la que se diga. Si tú le pones a una mentira matices de verdad y lo dices con mucha sutileza,
créeme que la mayoría podría creer esa mentira. Y yo estoy convencido que eso pasa en la iglesia. Predicamos un evangelio diluido o predicamos un evangelio con salpicaduras, perdón, predicamos mensajes con salpicaduras de evangelio, ¿no? Y que hacen sentir bien a la gente, sí, que los hacen estar confortados o confortables, sí. El problema es, citando también a Charles Spurgeon, un día probablemente ellos vayan camino al infierno, ¿no? Y nosotros tendríamos mucha responsabilidad por eso, por no predicar verdaderamente lo que nos fue dado, que a nosotros nos provee, de la salvación. Pues yo te agradezco, Héctor, a mí en lo personal me bendice escuchar lo que nos compartes. Sí me hace pensar, sí me hace reflexionar. Y ahí les dejo una tarea, a ver si alguien la quiere hacer, ¿no? Se las voy a revisar porque luego son bien mal hechos o de plano no lo hacen, son bien desobedientes. Pero si a alguno le interesa, siéntese y escriba los 10 puntos que usted considere que son la doctrina de Jesucristo o la doctrina del Evangelio. Puede ser que usted sea muy bíblico, ¿verdad? Y hasta me ponga los versículos para que cuando yo lo lea, yo sea bendecido. Pero luego voy a estar escuchándoles algún día su predicación y voy a ver si usted de verdad comparte esos puntos. O como le decía a nuestra hermana Carmen a Héctor, mucha paja. Sí, así era la hermana Carmen. Pero también pensemos, Eliud piensa, y si lo que estoy dando es paja, ¿cómo estarán siendo desnutridas las ovejas? Pues un abrazo a todos, oremos y primeramente Dios, seguimos en contacto ahí en el grupo, cualquier otra cosa que se ofrezca. Bien, oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias especialmente esta mañana por Héctor, por darle tu palabra, por darle el ánimo, por darle también la obediencia para de un día a otro poder decidir compartirnos. Siempre es bueno que estemos preparados, pero mucho más que tú des una palabra que sea fresca, que sea viva, que sea direccional, que tenga autoridad en nuestras vidas y nos permita saber y sentir que tú nos estás hablando para hacer las cosas conforme a tu corazón. Gracias por esta palabra y gracias por este tiempo, por los que hemos llegado hasta este momento. Sea para ti la honra y la gloria, Señor, y permítenos seguir en contacto buscando el poder bendecirnos unos a otros. En el nombre precioso de Jesús. Amén.